Yo creo que para empezar nos fuimos anotando algunas cosas para tener, pero vamos a ir conversando, creo, entre siendo profesionales y al mismo tiempo amigas, colegas, que podemos como difundir estos temas de una manera un poco más práctica y con un lenguaje más sencillo. Pero ¿qué sentís, qué enfoques te interesan y qué cosas sentís que hoy están corridas o mal abordadas en la salud femenina? Bueno, buena pregunta. A ver, como enfoque, yo siempre voy a hablar de ir a las bases, ir a la fisiología, porque de ahí parte todo. De hecho, yo fui ayudante de fisiología, entonces es algo que me apasiona. Y creo que cuando entendés bien cómo se dan los procesos biológicos, te haces las preguntas correctas para llegar mejor a la causa, o sea, a la raíz del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy veo que la salud hormonal femenina está como muy fragmentada, muy medicalizada en exceso. Y claro, eso hace que uno vea un síntoma y ya lo quiera tapar, ¿no? Total. ¿Por qué? Porque no fue a la fisiología. No se preguntó por qué pasó eso. O sea, ¿por qué se generó una amenorrea, por ejemplo? ¿No? En vez de directo, bueno, hay amenorrea, listo. Pastillas anticonceptivas, Tal ¿no? cual. Entonces, creo que el error en el abordaje está ahí, ¿no? Como en no preguntarse las cosas y en medicalizar en exceso cuando todavía hay solución con cambios de hábitos, con, bueno, desde la alimentación, desde el entrenamiento, desde suplementación, etcétera. Un montón de cuestiones que se pueden hacer antes de llegar a la medicalización. Total. Sí, creo que las dos tenemos como una especie de, bueno, enfoque integrativo y creo que lo que es la PNI, que hoy en día se conoce, un poco tenemos como el concepto de unir todas las partes y entender que el cuerpo, esto que se llama, no está fragmentado. Total. Y cuando hablamos de salud hormonal, tenemos que empezar a pensar que lo que pasa en el útero no es únicamente ginecológico, sino que puede venir de 1.000.000 de lugares y empezar a entender un poco que también cosas que pasan en el útero, que justamente es toda la señalización del aparato reproductor, empieza en nuestro cerebro, ¿no? Total. Bueno, y ahí yo te quería preguntar, ¿qué temas de salud femenina, o sea, son los que más te interesan, tanto divulgar en redes o que te interesen trabajar, ¿no? con pacientes? Bien. Yo creo que hoy en día lo que más me interesa primero y principal, que creo que estaría buenísimo que todos como profesionales podamos tener un poco más esa cercanía con el paciente, es poder, esto que decía vos, ir a las bases y empezar a conectar primero con tratar de enseñar lo que es un ciclo menstrual fisiológico o sano, por decirlo así. ¿Sí? Bien, ¿qué es un ciclo menstrual fisiológico sano? Bien, yo creo que, a ver, como mujeres entendemos siempre el concepto del ciclo menstrual, o por lo menos por ahí tenemos conceptos aislados del ciclo menstrual, y siempre lo vemos más como una posibilidad futura en lo que es la reproducción, ¿no? Y que no tenemos en cuenta que justamente el ciclo menstrual nos habla un poco de toda la información que podemos como mujeres tener mes a mes de nuestra salud, ¿sí? Cuando hablamos de un ciclo menstrual sano, obviamente hay dos, yo le digo, o en realidad también en la medicina se le dice que deberían ser signos vitales, Sí. que son la ovulación y por ende la menstruación, ¿sí? La menstruación puede estar, o sea, la idea es que esté presente todos los meses, pero puede estar, puede o no haber ovulación, ¿sí? Como que haya sangrado no significa que ese ciclo fue un ciclo ovulatorio, ¿sí? Eso por un lado. Pero la ovulación es el evento más importante del ciclo menstrual. Total. ¿Sí? Bueno, ahí a mí me gustaría como sumarle que justamente es el evento más importante porque también es el que va a desarrollar la siguiente hormona del ciclo, que es la progesterona. Tal cual, la hormona madre. O sea, sin ovulación no hay cuerpo lúteo que produzca progesterona. Tal cual. Entonces esa progesterona tiene miles de beneficios, ¿no? Que a veces uno lo piensa simplemente como de esto que decías, ¿no? Del hecho solo uterino. Ok, sí, 100%. sabemos que mejora la vascularización ahí, que genera un ambiente propicio para un futuro embarazo. De hecho, por eso se llama progesterona, ¿no? A favor de la gestación. Progestación. Entonces, claro, se piensa que es solamente para eso. Pero no, o sea, esa progesterona, ¿cuántos beneficios tiene? O sea, hay un mundo de esa progesterona y creo que esto está bueno. Antes, como que hay hormonas que son principales en todo el ciclo menstrual. De por sí nosotros tenemos, o sea, todas las mujeres somos cíclicas y este ciclo menstrual cuenta de ciertas fases. Se supone que tenemos 4 fases cíclicas en el mes,
Tenemos la fase menstrual, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea, donde predomina esa progesterona que decía Mai. Y al mismo tiempo, en la primera fase, esta folicular, que es como, si la dividimos, la podemos dividir en esas 4, la podemos dividir en 2 grandes, que serían la folicular y la lútea. Bien. En la fase folicular predominan los estrógenos, que son hormonas súper importantes para el cuerpo femenino y desarrollo un montón de cuestiones. Y después tenemos la progesterona. Pero esas 2, en la fase lútea, esas 2 tienen que estar en equilibrio y ese equilibrio lo determina mucho la ovulación, esta que decíamos, ¿no? Total. Así que bueno, de por sí, para cerrar ese concepto, el eje hormonal o gonadal empieza en el cerebro. El cerebro manda señales al ovario para que se empiecen a secretar hormonas y empiece el desarrollo de los folículos, la ovulación y después un estímulo alto de producción de progesterona en la fase lútea, que después caen y genera la menstruación. O bueno, en un futuro si hay implantación de algún embrión, obviamente se sigue el proceso reproductivo. Totalmente, y ahí también tiene ese rol, también la progesterona en las primeras semanas, ¿no? 100%. Bien, bueno. Contame. Yo creo que una de las cosas que más hoy en día como mujeres nos tenemos que empezar a observar y a preguntar es cuáles son esas señales que empezamos a identificar, o señales, síntomas, signos que empezamos a ver que por ahí normalizamos toda la vida y empezamos a identificar que pueden ser algo que nos llama la atención, ¿no? Total, sí. Bueno, ahí como primera señal, lo que te diría, Sofi, es entender si hay ciclo o no. Porque creo que es la primera señal. ¿Hay tal ciclo? ¿Está ese ciclo entre nosotros? Porque a veces está tapado, como hablamos, ¿no? Con anticonceptivos. O directamente uno normaliza no tener el ciclo, ¿no? De que, no, pero he escuchado, ¿no? En pacientes, a mí me suele venir cada 3, 4 meses, que capaz que entienden que no es lo correcto, no es lo normal, pero tampoco se le dio mucha importancia, ¿no? Como, bueno, siempre fui así. Tal cual. Entonces esa es la primera señal que creo que hay que entender. Bueno, ¿cómo está ese ciclo? ¿Sí? Soy regular, tengo un ciclo más corto, tengo un ciclo más largo. ¿Sí? Y a partir de ahí, retomando lo que vos dijiste de las fases, creo que estaría bueno como identificación de señales, ver qué pasa en cada fase, ¿no? La fase folicular, bueno, preguntarme, ¿está siendo muy larga esa fase folicular? ¿Sí? Porque en realidad cuando uno tiene ciclos irregulares largos, lo que se está alargando es la fase folicular, ¿no? Porque no llega el cuerpo a generar ese estímulo hacia la ovulación, ¿no? Entonces ahí, fase folicular, tengo más larga, bueno, ¿por qué no llega a mi cuerpo a ovular, ¿no? En la ovulación, tengo molestias, tengo pinchazos, tengo incluso sangrado en la ovulación, llego a lograr un buen moco fértil, tengo buena libido o estoy muy caída. En la fase lútea, ¿cómo es esa fase lútea? ¿Es muy cortita? ¿Es muy dolorosa? ¿Estoy muy cansada? Tengo spotting premenstrual, que sería manchado previo antes de la menstruación. Tengo dolor en mamas, tengo dolor de cabeza. Contame del famoso síndrome premenstrual, que por ahí mucha gente ya escucha hablar del tema, pero no sabe a qué nos referimos, ¿no? En la medicina. Bueno, bien, también es un síndrome que se fue como normalizando, porque desde que somos chiquitas escuchamos que la menstruación viene con dolor, ¿no? Y entonces, bueno, el síndrome premenstrual también, ¿no? Ya empiezan ciertos síntomas a aparecer de esto del cansancio, de que ya empieza a haber cierta sensibilidad en la zona uterina, ¿no? Cambios en deposiciones. Y claro, hay veces que están totalmente exacerbados esos síntomas premenstruales, cuando no están bien gestionados este equilibrio que hablábamos de estrógeno y progesterona. O sea, si yo no tengo una buena ovulación, ¿no? Bien nutrida, que después produzca esa progesterona que me mantenga bien, claro, voy a tener muy probable, como muchos más síntomas de dolor de cabeza, de ya sentirme inflamada, de no poder hacer nada, que ya me está por venir en 3 días, pero yo ya estoy matada, que no puedo levantarme de la cama. Y ahí se va a exacerbar esos síndromes premenstruales dependiendo de cómo yo gestione esas hormonas en mi ciclo. Y eso está, digamos, dado por todos los hábitos que vamos haciendo. Qué importante esto de como entender que el cuerpo necesita esa ciclicidad, ¿no? De que se produzcan hormonas, hagan su pico, después bajen. O sea, es importante también que bajen y se eliminen y hagan un proceso de eliminación. Y después vuelvan a subir y así como cíclicamente, que por ahí en un cuerpo donde fue anulado ese ciclo tenemos como una cuestión más basal hormonal, claro, que no llega a esa cuestión. Claro. Y creo un poco esto de
de lo del síndrome premenstrual que hablamos recién, también entender el impacto que tienen estas hormonas, tanto los estrógenos como la progesterona, en nuestro cerebro y en otros lugares del cuerpo, obviamente. Sí. Pero hoy en día se está estudiando mucho la progesterona a nivel también como... una vez escuché un autor que decía que las hormonas sexuales modulan nuestro cerebro y modulan nuestras conductas y nuestras emociones, básicamente. Con lo cual... Total. También. Es que la progesterona, o sea, más allá de esto, de las funciones que hablábamos más uterinas propias, o sea, va a generar, por ejemplo, más producción de GABA, va a calmar, es como un ansiolítico natural. Ansiolítico natural, literal. Literalmente literal. Eso. Por eso también mejoras el descanso en esos días cuando tenés buena producción de progesterona. Sí. Te sentís más calma, mejora también la producción de dopamina, de serotonina, o sea, a nivel sistema nervioso es todo la progesterona. Sí. Y ahí la clave es entender que eso lo hace la progesterona natural. Tal cual. No el progestágeno sintético. Tal cual. Entonces, el progestágeno puede tener las funciones más quizás uterinas, dar como esas funciones ahí, pero nunca va a reemplazar como las funciones vitales y de todo el organismo, ¿no? A nivel sistémico. Sí, o sea que también esto, una señal es sentirse premenstrual no tan alterado, sino como realmente si tuviésemos una buena cantidad de progesterona, sentirnos en calma, tranquilos, con menos energía para salir a hacer 1.000.000 de actividades porque vamos a menstruar posiblemente, pero sí tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahí te quería preguntar una última en relación al ciclo, el estrés, porque es un gran tema en nuestra sociedad hoy en día. Bueno, creo que también es un tema para un capítulo espectacular que podríamos hacer todo dedicado al estrés. Pero creo que hoy en día somos todos un cuerpo sumergido en un entorno complejo donde nos pasa por arriba, todos los estresores modernos nos pasan por arriba y creo que nuestro cuerpo sigue siendo bastante primitivo para lo que es la modernidad. Sí. Así que justamente el estrés per se obviamente no es el malo de la película ni es algo malo para la fisiología, es algo totalmente biológico, pero cuando se sostiene en el tiempo empieza a postergar todos los procesos fisiológicos necesarios, los posterga. Y dentro de ellos, el cuerpo entiende que no estamos preparados ahora para la reproducción, entonces la postergamos y vamos a enfocarnos en la supervivencia, literalmente hablando. O sea, vivimos desde una amenaza. Después podemos hablar un poco de los estresores modernos, pero el cuerpo en estado de alarma posterga la reproducción. Entonces nada, obviamente se desconecta este eje hormonal del cerebro con el ovario, se dejan de producir buenas cantidades de hormonas, posiblemente, o sea, la ovulación es como decíamos, es el evento más importante del ciclo menstrual y demanda mucha energía. Entonces, claramente, si ese cuerpo está en estado de supervivencia, no va a dedicar esa energía para ovular. Entonces posterga la ovulación, no tenemos progesterona, empezamos con el mismo ciclo y en algunos casos incluso llegamos a tener una ausencia, ¿no? de menstruación o de desconexión del ciclo totalmente, ¿no? Totalmente. La famosa menorrea. Claro, porque el hipotálamo, en verdad, los estresores no los toma como separados. O sea, para el hipotálamo hay estrés por todos lados. O sea, el estrés capaz físico que estás pasando, el estrés psicológico, estrés de exceso de entrenamiento, el estrés por no comer o por deficiencias nutricionales. Tal cual. Y que además el cortisol te baja, o sea, te consume un montón de nutrientes. Tal cual. Te roba materia prima. Te roba materia prima. Y ahí también eso, sin llegar, por ejemplo, a la ausencia de menstruación, pero también te puede alterar lo que hablábamos recién, o sea, más síndrome premenstrual cuando tenés más estrés. Y ahí te quería preguntar del rol de la histamina, o sea, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves vos a la famosa histamina con el dolor menstrual? Bien, el tema de la histamina es un tema complejo, pero está muy relacionado sobre todo con las mujeres porque se vincula mucho lo que son los estrógenos, que es una hormona proliferativa, es una hormona súper importante para el ciclo menstrual y demás, pero lo que pasa hoy en día es que muchas mujeres cursan con un exceso de estrógenos. ¿Esto qué significa? Que cursan con un exceso de estrógenos no solo en la primera parte del ciclo, en la fase folicular, donde deberían predominar, sino que empieza a pasar que como no se detoxifican bien, pasan a predominar también en muchos casos en la fase lútea, donde debería estar más alta la progesterona. Y estos estrógenos, cuando suben, sube la histamina. ¿La histamina qué es? Es una molécula que la producen nuestras células inmunitarias y muchas de estas células se reclutan en tejidos en un montón de lugares, pero dentro de ellos en el útero, en el tejido endometrial, en los ovarios y demás.
Cuando hay un aumento de estrógeno, aumenta la histamina. Fisiológicamente está correcto, porque de hecho cuando vamos antes de ovular hay un pico de ambas dos para generar la ovulación después y para sentir esta libido que vos decías, concentración, estar más arriba, como la mujer ovulando, que también tiene una alta histamina en sangre en ese momento, está como muy arriba, ¿sí? El problema es cuando estas dos moléculas, los estrógenos y la histamina, se acumulan en el tiempo y empiezan a generar estragos y no tanto fisiología. Entonces, todas las moléculas que el cuerpo produce son materia prima del cuerpo y las necesita para su biología, pero tienen que ejercer una función y ayudar a que se eliminen. Y acá nuestro querido hígado es uno de los encargados, ¿o no?, de todo esto. A ver, a mí me molesta mucho cuando se habla como que, no, pero ya tenemos órganos que detoxifican, ¿no? Típico. Entonces, claro, sí, obviamente que tenemos órganos que detoxifican, pero estás colaborando con ellos Tal cual. para darle esa materia prima que necesitan para detoxificar bien, Tal cual. porque ya están recontrasaturados con todo lo que tienen que ir detoxificando del día a día, ¿no? De contaminación ambiental, de contaminación de cualquier alimento que consumamos. En general tiene algo o de agrotóxicos o en el mismo agua ciertos contaminantes, lo que sea, en el maquillaje, en las cremas, etcétera, todo el tiempo, ¿no? Sumado a eso, no sé, fármacos que agreguemos, ¿sí? Excipientes de alimentos o suplementos. Bueno, un montón de cosas. Hay un montón. Un montón. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ese hígado está recontra sobrecargado y si vos no le das la materia prima que muchas veces necesita de micronutrientes, ¿no? De vitaminas, de minerales, de antioxidantes, no va a dar abasto. No, y además también hay una cuestión genética, ¿no? De que ya de por sí hay muchos fallos enzimáticos genéticos, por ejemplo, en una de las vías de detoxificación del hígado, que es la metilación, 40% de la población tiene cierto fallo. Tal cual. Sí, en esa metilación. Entonces, ya hay algo que no va a estar dado al 100%. Sí. Si a eso vos le sumás mucho para tener que detoxificar y encima tu base de alimentación es pobre en micronutrientes, en alimentos reales, etcétera, claro, no va a tener la manera de gestionarlo. Y vos decís, bueno, como mal, pero no sé, agrego un multivitamínico. No, porque no están en la matriz nutricional correcta, ¿no? En las dosis correctas a veces, en la estructura correcta, ¿sí? Entonces no funciona de esa manera. Incluso termina capaz perjudicando más porque tiene otras estructuras que terminan colapsando más al hígado, ¿no? Como que no las puede pasar a formas activas, entonces eso termina incluso empeorando algo que pensabas que te iba a hacer mejor. Sí, como que el hígado siempre va a priorizar eliminar primero lo más tóxico. O sea, si tenemos exceso de cortisol, alcohol, tóxicos de todo tipo, va a priorizar eso y posterga estrógenos, posterga histamina, posterga, entonces todo lo otro se acumula. Y ahí es donde, cuando decimos la hormona, por ejemplo, el estrógeno, tiene que funcionar en el cuerpo para un montón de cuestiones en el ciclo menstrual, pero cuando está en exceso empieza a generar todos estos síntomas premenstruales que decía May, incluso como es proliferativa y hace que todo crezca en el cuerpo, en ese sentido, puede llegar a generar complicaciones a largo plazo más complicadas, ¿no? En ese aspecto, como una endometriosis, como miomas, pólipos, quistos, o sea, todo justamente los tejidos que se puedan proliferar a nivel uterino, o sea, va a poder, digamos, producirse desde ese lado, ¿no? Cuando no se detoxifican bien esos estrógenos o hay un exceso en la producción. Total. Y ahí está muy ligado también a nivel intestinal, ¿no? Porque el hígado después se conecta justamente a nivel intestino para eliminar esos residuos. Y cuando hay estreñimiento, diarreas crónicas, inflamación, microbiota disbiótica, ¿a qué me puedes decir con ese intestino? Claro. Y bueno, el intestino también, así como el hígado es como, bueno, los dos para mí son los órganos madre de todo este proceso y un montón de cuestiones. El intestino justamente es el órgano más conectado con nuestra inmunidad, porque la inmunidad sabemos hoy que rodea todo el aparato digestivo. Entonces es un órgano al que le tenemos que dar mucha importancia y justamente uno de los moduladores más importantes del intestino es la alimentación nutritiva, ¿no? Porque cuando hablamos de comer no es lo mismo que nutrirse. Entonces, bueno, este intestino está súper conectado con este eje, o sea, con el hígado y después, justamente hablando un poco de los estrógenos, es el encargado después de eliminar esos estrógenos que se inactivaron en el hígado, vienen al intestino y se tienen que eliminar por materia fecal. Entonces, las mujeres tienen que ir al baño todos los días.
No, pero es una realidad, Fundamental. lo vemos en consulta. Todo el Todos tiempo. síntomas digestivos, donde ahí ya sabemos que si hay síntomas digestivos, es muy probable que haya síntomas premenstruales y todo lo que dijo May antes. No, es que es de manual. Es de manual. Sí, y eso, porque si hay un estreñimiento crónico, porque en general es eso, son mujeres que capaz esto lo traen de hace muchos años, Sí. ¿no? Que nunca se abordó de forma correcta, ¿no? Capaz lo típico también, ¿no? Como ir al laxante, ir de nuevo, a tapar Tal el cual. síntoma, ¿no? ¿Y Tal por cual. qué? Esto de preguntarse por qué está fallando mi intestino, Tal cual. de que no puedo evacuar a diario. Sí, y esta mala evacuación va generando que se desequilibre aún más ese intestino, se permeabilice más esa pared intestinal, pasen sustancias más tóxicas a la sangre, se congestione más el hígado, no se eliminen estas moléculas que ya deberían ser eliminadas porque las inactivó el hígado para que se eliminen y vuelven a circulación. Ujú. Entonces son los dos órganos más importantes para todo este ciclo menstrual y realmente por eso también hacemos tanto hincapié. Y creo que nosotras como nutricionistas especializadas también en esta parte clínica damos mucho foco en que se entienda el rol de la alimentación y de la nutrición y que es la base de la medicina. Total. Y ahí se me vino a la cabeza también cuando vienen pacientes queriendo solucionar, de nuevo, un síntoma, por ejemplo, acné o problemas dermatológicos de cualquier tipo, caída de pelo, ¿no? Y es como, de nuevo, voy a taparlo quizás con qué puedo hacer para mejorar esto. Y en realidad es todo lo que hablamos. Tal cual. O sea, es que es Sí, eso, sí. o sea, es ese hígado sobrecargado que Tal no cual. puede manejar tanta carga hormonal, que no estás Tal cual. eliminando bien esos desechos. Y eso, claro, es un combo espectacular para tener más brotes de acné, Tal cual. más las deficiencias nutricionales, ¿no? Entonces Total. sí, es que todo va a esa base. A esa base. Por eso somos como muy Sí, hinchas de... Sí, de poder que realmente se conecte la nutrición con la ginecología. Sí. Que sería muy importante Sí. que siga sucediendo. Y hablando de eso, hablemos un poquito de fertilidad, Bien. como relacionado, ¿no? Con esto de la ovulación, o sea, ¿cómo lo encarás vos quizás en consulta? Bien. Bueno, hoy en día es un tema también bastante. Creo que vengo teniendo muchas consultas por ese tema, o sea, estoy viendo también bastantes conflictos con ese tema, con lo cual que me hacen ruido. Lógicamente, a ver, la biología sigue siendo la misma que hace muchos años y hoy en día la mujer tiene otra vida y sabemos que se posterga la fertilidad y hay todo un tema con eso. Sí. Pero bueno, creo que lo más importante es entender que a medida que vamos entendiendo el ciclo menstrual y trabajando en la etapa fértil, vamos preparando justamente un terreno fértil para una futura gestación el día de mañana que uno elija, digamos, ¿sí? Y al mismo tiempo todo esto de la nutrición y la alimentación y bajar todo el contexto inflamatorio del cuerpo va generando que nosotros, todas las mujeres, tenemos un recuento folicular específico que se va perdiendo con los años o nacemos específicamente con un recuento que obviamente se va disminuyendo con los años. Sí. Pero más allá de la cantidad de folículos que tienen ese óvulo, que se va a ir madurando, tenemos que pensar en la calidad folicular y la calidad de ese óvulo. Y eso se lo da muchísimo el contexto antiinflamatorio que le da la nutrición, la buena complementación o suplementación, el buen estilo de vida que mencionamos. Así que lo más importante para destacar creo que es como el pensar como mujeres, preparar el terreno fértil para eso. Muchas veces yo le pido a las mujeres como, dame 3 meses, hacemos un buen trabajo y vemos, como que recién ahí. Y no mandarse, si uno está con un síndrome metabólico, como este desequilibrio entre glucosa, insulina, triglicéridos, colesterol, todo ese quilombito que a veces vemos, si tenemos síntomas de todo tipo, primero trabajemos en las bases y después eso lo podemos ver, porque también ese futuro bebé, digamos, también sería un mundo ideal que se desarrolle en un entorno positivo, favorable. Total. Y ahí es algo que también yo lo remarco mucho, porque a veces juega esto, ¿no? Del tiempo de la edad biológica, ¿no? La edad biológica. Y claro, te apuran, ¿no? Como te dio bajo el recuento, ya tenés cierta edad y empezás, bueno, ya, o sea, me pongo ya a buscar. Sí. Y yo digo, ok, pero pará, esto de los 3 meses, ¿no? Dame unos buenos Vas a 3 estar mucho mejor de acá a 3, 6 meses haciendo las cosas que vamos a plantear, por más de que tengas más edad. Tal cual. Sí, porque vas a probablemente tener más edad. Entonces, Sí, vas a estar igual mejor porque vas a estar más nutrida. Sí. ¿Sí? 100%. Entonces, digamos,
muy probable vas a llegar a esos objetivos, a lograr quizás la concepción o a tener, digamos, un embarazo de menor riesgo, ¿no? Digamos, cuando vos le das ese espacio al cuerpo a recibir esos nutrientes y darle calma. Totalmente, totalmente. Y un poco esto también, que venimos mencionando mucho la alimentación, pero hay otros aspectos que en el ciclo hormonal, sobre todo, bueno, para esta calidad en los ovocitos y la ovulación, por ende, en cada ciclo, que es lo que es el descanso, el entrenamiento, esta alimentación que no es restrictiva, que es nutritiva. Contame un poco de esos eslabones que creo que pasan a ser también ejes muy importantes. Bueno, ahí te diría que es un gran tema, porque en general cuando quizás vienen a consulta, que vienen quizás con esto de mejorar la composición corporal, y uno empieza, digamos, a ver todo este trasfondo, ¿no? Digestivo, hormonal, que claro, se da en realidad también por una mala alimentación de base, pero también por una restricción. O sea, yo tengo a veces pacientes que vienen con una alimentación buena en calidad, pero muy restrictiva, ¿sí? Y eso también altera, es un estresor más. Es un estresor. Primero porque no está llegando a cubrir la demanda que te está pidiendo el cuerpo, ¿sí? Ni en macronutrientes ni en micronutrientes, que serían las vitaminas y los minerales, ¿sí? Eso ya de base va a hacer que todo funcione más lento, esté, digamos, todo como gestionándose a nivel interno de forma menos eficiente, porque no hay recursos, no hay ladrillitos, como yo le digo. Tal cual. Entonces, creo que esa forma como más restrictiva de encarar la alimentación es de lo peor que podemos hacer, ¿no? Es como lo que deberíamos plantear de base es cuáles son los alimentos, cuál es como una nutrición que nos va a dar como ese soporte hormonal, que nos va a dar esa bajada como a nivel del sistema nervioso de estoy nutrida, de estoy saciada, de no estoy queriendo, viste, picotear todo el tiempo. Saca la amenaza del cerebro. Te saca la amenaza, exactamente. Y eso es dando calidad y cantidad suficiente. Tal cual. ¿Sí? Y te digo, y con el tema de el entrenamiento va muy ligado. ¿Por qué? Porque en general también como ese cuadro típico que suelo ver, viene como muy marcado la restricción alimentaria y además un sobreentrenamiento. Claro. A veces un exceso, por ejemplo, de cardio, ¿no? Y claro, te consume incluso más nutrientes. Y vos decís, pero estoy haciendo todo bien, estoy entrenando, estoy comiendo bien, ¿por qué no tengo el ciclo? ¿O por qué tengo un montón de síntomas? Bueno, pero es que a veces en esos casos es hacer menos, ¿sí? de esa exigencia y empezar a hacer más de lo que sabes que te nutre. Sí, tal cual. O sea, siendo un cuerpo con bioquímica femenina, tiene que adaptar todas estas cuestiones. No te digo, obviamente, que sería en un mundo ideal a cada fase del ciclo, pero bueno, es más complejo tal vez. Pero sí a entender que somos cíclicas y que no todo el tiempo todo es para todos, en la misma dosis que todos. Ni mucho menos en la comparativa con los hombres, que su fisiología es bastante más estable. Sí. Con lo cual nosotros tenemos que ir adaptando muchísimo a muchos momentos de nuestro ciclo y de nuestras etapas también, y ver cómo está mi nivel de estrés el día a día, cómo vengo de descanso. Si estoy muy estresada por una situación muy específica, y bueno, sobreentrenar te va a estresar mucho más. Sí. Ahora, adaptar ese entrenamiento a ese momento de otra manera va a ser mucho mejor. Y así con todo, ¿no? De forma más cíclica. Y escucharse. Sí. Escucharse, 100%. Y escucharse y hacerle caso a lo que te dice el cuerpo. Porque a veces uno lo escucha y dice, no, pero porque lo que escuchó, no sé, en redes, ¿no? Pero fulanito hace esto. Claro, tal influencer igual va aunque esté cansada. Yo tengo que hacer lo mismo. Tal cual. No, o sea, escucharse y cumplirse. Sí, y esto también nosotros tratamos de explicar mucho en consulta, o estos espacios ahora que estamos charlando acá, como que la gente necesita también información para poder entender qué le pasa. Que eso también, uno a veces, yo siempre digo como que la clave o ser como el mundo ideal es que cada uno sabe más de su cuerpo que cualquiera, pero la información te la da el profesional de salud, y ese combo es entre tu escucha y lo que te dice el profesional y te explica y vos empezás a entender lo que le pasa a tu cuerpo, es un combo perfecto para hacer procesos y llevarlos a cabo y bueno, y lograr sentirse o tener una buena calidad de días, ¿no? De nuestros días. Más allá de, obviamente, repito antes por ahí que esto de la transición a diferentes etapas. También las mujeres después transicionamos y sabemos que tenemos una etapa larguísima de nuestra vida que es la peri o menopausia, ¿no?
Sí, qué temón. Bueno, ahí, a ver, con la peri y la menopausia, el tema no está justamente por esa bajada de estrógenos, porque a veces como encuadra mucho el tema de los estrógenos, que es el principal problema, y en realidad, para mí, el principal problema es que tu cuerpo no tenga la capacidad de adaptarse a esa etapa. ¿Por qué? O sea, si pensamos, retomando como lo que dijimos de las funciones de los estrógenos, claro, son proliferativos, tienen todas las funciones que hablamos a nivel uterino, ¿no? De este crecimiento del endometrio, etcétera, pero también tienen un montón de funciones metabólicas recontra importantes, ¿no? Desde salud cardiovascular, de salud ósea, de mejorar también la masa muscular, porque mejora la síntesis proteica, de disminuir la grasa visceral, ¿sí? Y también los lípidos en sangre, ¿no? Bajar el colesterol. Entonces, un montón de cuestiones que, claro, cuando empieza a haber alteraciones en la peri, en realidad es más como una montaña rusa. O sea, los estrógenos funcionan más de forma errática, ¿no? Un día están muy arriba, otros días están muy abajo. Pero bueno, después, ya en menopausia, se instaura esto de más bajos los estrógenos. Pero el tema es que vos llegaste, ¿no? Con, por ejemplo, una masa muscular nula, una sarcopenia, que claro, si vos tuvieses buena masa muscular, ¿cómo respondería tu cuerpo? Con mejor tolerancia a la glucosa, ¿no? Mejor sensibilidad a la insulina, ¿sí? Entonces te bajaron los estrógenos, por lo tanto también te bajó como esa tolerancia a la glucosa, empeoraste a nivel de los lípidos, entonces tenés más riesgo cardiovascular, pero eso, si vos lo hubieses compensado con la masa muscular, no estarías con tantos síntomas. Sí, y la masa muscular súper conectada también con el hueso, ¿no? Que a veces de poco se habla también. Bueno, etapa fundamental donde todos empiezan a hacerse densitometrías, ¿no? Empieza osteopenia, osteoporosis, ¿no? Entonces está totalmente ligada con eso, ¿sí? Y eso desde el lado, por ejemplo, entrenamiento. Otra base, la alimentación. O sea, si vos también llegaste a esa etapa con una alimentación muy baja, muy mala de base, ¿no? En todo lo que hablamos recién, en calidad, en cantidad, ¿no? Como falta de micronutrientes, etcétera, claro, el cuerpo no va a tener la capacidad tampoco de gestionarlo, ¿no? Y algo también que suele gestionar, ¿no? Porque cuando entramos en esa etapa, ¿qué pasa? A nivel ovárico se deja de producir estrógeno, pero hay cierta compensación con las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que a partir de producción de TDA después se producen estrógenos a nivel periférico. Pero ¿qué pasa? De nuevo, si vos viniste de hace 20 años con un estrés hasta acá, porque en verdad lo tenés que saber gestionar, o sea, siempre va a haber estrés, es aprender a gestionarlo. Entonces, tuviste muchísimos años de mucha sobrecarga, ¿no? De estrés, claro, esas suprarrenales no dan más, no les pidas como demasiada producción de DHA, por ejemplo. Entonces, claro, también eso es una falta de compensación que debería estar, ¿sí? Y por eso también esa es la diferencia que a veces se ve, ¿no? Que mujeres que dicen, no, pero yo pasé bien o pensé que iba a ser peor y no fue tan malo. Bueno, hay que ver, probablemente tuviste una mejor relación con los hábitos, ¿no? De descanso, de alimentación, de entrenamiento, etcétera, que inconscientemente lo fuiste haciendo, ¿sí? Y llegaste mucho mejor a esa etapa. Sí, es que en realidad no debería ser tan brusca la transición, pero bueno, por eso hacemos tanto hincapié igualmente, a ver, personas que nos estén escuchando, que ya estén en esa etapa, hay muchas cosas que se pueden mejorar, digamos, no es que, pero personas que todavía estén en etapa fértil, piensen todo esto como una alcancía futura, repitiendo esto que decíamos recién, que es una etapa súper larga para la mujer después de la menopausia y que se puede vivir bien, digamos, ¿no? Porque la mujer puede estar más plena de lo que piensa que va a ser. Entonces, por eso también hacemos tanto ruido con transicionar de una mejor manera y que las hormonas nos acompañen de una mejor manera a esa transición y a todo lo que viene. Totalmente. Y eso para mí es clave remarcarlo, ¿no? De que uno siempre está a tiempo. Siempre, sí. O sea, sí. No pudiste o no, te diste cuenta ahora que tenías que empezar a entrenar fuerza. Empezá mañana, anotate. Sí, porque a veces uno dice, ya tengo, no, empezá ahora, que también el cuerpo es súper resiliente. Sí. Puede estar siempre mucho mejor, se pueden optimizar muchísimos procesos biológicos de muchas formas. Pero bueno, muchas de las respuestas están en nuestro estilo de vida, con lo cual obviamente tenemos que todos hacer un esfuerzo intencional muchas veces de todos los días tratar de darnos soporte, darnos microdosis terapéuticas de todo lo que podamos para poder generar cada vez más resiliencia y vivir mejor. O sea, más allá de la prevención futura de algo,
nada, en el presente, porque también esto de vivir con 700 millones de síntomas clínicos todos los días y que nuestra analítica dice que está todo bien y mi médico me dice que está todo bien, pero yo me siento muy mal, hay algo que no está bien, o sea que estaría buenísimo no pasar por alto, no anular y prestar atención a estas señales que nos manda el cuerpo por suerte. De nuevo, escucharse. Escucharse. ¿Concuerdo? Sí, 100%. Sí, ahí los hábitos, ¿no? Si querés hablamos un poco de hábitos. Los hábitos, bueno, todo lo que también nosotras podemos enseñar es cómo, porque también todos sabemos que hay que comer bien, hay que moverse, hay que descansar, pero qué difícil se nos hace en esta vida moderna gestionar eso. Entonces también es un aprendizaje, es como si tuviésemos que volver a aprender a hacer cosas por primera vez, ¿no? Como si fuésemos niños a veces, volver a aprender a comer, volver a aprender a dormir, volver a... así que nada, como que también nosotras desde los procesos que guiamos tratamos de acompañar a, bueno, vamos a darle foco al descanso, listo, te damos todos los recursos necesarios para que podamos empezar a hacer un descanso más adecuado. Y hay que repetir y repetir y repetir. Lo mismo con la alimentación. Bueno, obviamente diseñamos una alimentación específica para cada persona que se nos cruce y demás. Pero lo mismo, ustedes, en vez de copiar y pegar, digamos, lo que les decimos, empiecen a aprender el porqué, el entender qué están haciendo, el nutriente qué tal, qué bien. Como tener esa guía también te permite que vos quieras hacer mucho mejor esto como para tu vida, en realidad, ¿no? Sí, bueno, y ahí, como yendo más como al área de consulta, ¿no? Que es algo que suele salir, los no puedo. Bueno, dentro de tu estructura, tu esquema del día a día, ¿qué sí podés? O sea, ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Cuál es tu punto de partida? Claro, porque hay realidades que sí, que se llega muy tarde del trabajo, que hay una familia muy numerosa que atender, un montón de cuestiones que son reales. Pero dentro de todo eso, ¿qué sí podés gestionar? O sea, enfocate en lo que podés cambiar. O sea, no te enfoques, no, pero yo no puedo. Primero, a veces sí se puede, esto ponerle el sueño, ¿no? Aprender a descansar, ¿no? Capaz te quedaste hasta las 12:30 o más, 1, 2 de la mañana. 20 pantallas prendidas. Viendo una serie, viendo lo que sea, porque es tu momento de desconexión. Obvio. Está bárbaro tener el momento de desconexión, pero si ese momento de desconexión te va a afectar tu rendimiento del día siguiente, ¿no? Como tu salud, un montón de otras cuestiones, ¿qué tan desconexión es, no? Porque al final te desconecta también de esa salud real. Total. Sí, creo que eso es de las cosas que más uno puede hacer por uno mismo. O sea, somos los únicos que nos tenemos a nosotros mismos para darnos soporte. O sea, como que nosotros como guías profesionales de la salud podemos decir 1.000.000 de cosas, pero somos nosotros mismos los que ejecutamos el día a día cómo lo queremos vivir. Lógicamente hay momentos en que necesitamos procesos más disciplinados o terapéuticos específicos, porque estoy con muchos quilombos, perdón por la palabra, pero de verdad a veces necesitamos cosas como más disciplinadas y después se vuelve a flexibilizar, pero la idea de que también tratamos de transmitir es que vuelvan a aprender cosas de raíz y como empiecen a escribir una plantilla con ustedes mismos nueva, que sea de acá en adelante, que puedan también ver los efectos más allá de lo que uno dice. Sí, entrenar te hace bien a la cabeza. No, bueno, vivilo y fíjate a ver qué te pasa también y después contame, como que también es empezar a ver, tener tus propias experiencias corporales en todo sentido y que después ahí también es tu decisión de cómo querés vivir, lógicamente. Pero bueno, tratamos de transmitir esto desde la salud, ¿no? Total, y cuando ya están implementados, para mí es tratar de hacer los no negociables. Tal cual. O sea, cuando ya están en tu rutina, o sea, y viste, fácil como seguirlos, ¿no? Como esto de, me acuesto temprano, hago un aporte correcto de nutrientes en cada comida, ¿sí? Como dejo ciertos malos hábitos, bueno, de fumar, no sé, de picotear, de agregar tóxicos al cuerpo, no sé, alcohol en exceso, etcétera. Un montón de cuestiones que cuando ya están en la base, bueno, me baso en eso. Después, obvio, que quizás hay algún día que te fuiste, nada. Tal cual. Volvés y retomás eso y ya está. Y después ya en niveles más, porque también hay personas que ya están en niveles súper avanzados de la nutrición y de repente se pueden conectar un poco más con, che, May, ¿no me armás una alimentación más cíclica como para cada fase? Y me empiezo a conectar desde otro lado, más profundo. Nosotros incluso todavía, mirá que tenemos ya años de carrera, seguimos profundizando en temas con nosotros mismos que todavía por ahí, no sé, la crema de tal, la sartén de no sé dónde, como que uno va viendo...
Hilando fino. Hilando más fino. Sí, y a mucha gente le pasa también. Sí, y eso. Y no empieces por ahí si todavía no tenés la base. Tal cual. Ir a las bases primero. O con los suplementos lo mismo. Total. Bueno, ese es un temón. La suplementación creo que es de las cosas que también hoy más se escuchan y se hablan. Para ser sincera, la verdad, como está el mundo hoy, como está el cuerpo hoy, en ese estado de alarma interna, en muchos procesos son un aporte súper importante a complementar ese proceso. Eso sin duda, por lo que hablamos recién. Por lo que hablamos recién. Básicamente de que son fundamentales en muchos procesos para que los utilicen enzimas y como cofactores, totalmente. Pero ahí quizás sí individualizar, o sea, 100%. Si se puede llegar a hacer un análisis completo, ¿no? Cubriendo bien vitaminas, minerales, ver qué es lo que necesita y en qué dosis, y tratar de suplementar con la mejor estructura también, bárbaro, ¿sí? Porque nos va a optimizar los procesos. O sea, nos va a llegar más fácil a ese equilibrio que está buscando el cuerpo. O sea, el cuerpo siempre busca la homeostasis, el equilibrio. Totalmente. Y cuando está muy descompensado con esos estados nutricionales deficientes, le es más difícil llegar. Y vos pensás, bueno, pero si como bien, bueno, pero en el estado en el que estás, o sea, pensá que todos tus tejidos están demandando quizás ese nutriente. Por ejemplo, no sé, zinc, que es fundamental para un montón de cuestiones, ¿no? O sea, a nivel dermatológico, a nivel muscular, a nivel capilar, cuestiones de hormonas, inmunológicas. Millones. Entonces, claro, con la alimentación a veces no lo llegas a cubrir. En ese caso, bueno, genial, suplementamos por tanto tiempo, en tal dosis, acompañado también con cierta sinergia. Por ejemplo, no sé, hablando justo de zinc. Bueno, si vas a suplementar mucho tiempo, trata de cubrirlo, no sé, con cobre, porque el zinc sabemos que baja el cobre. Entonces también tener esa idea, que ahí es donde recomiendo ir al profesional para que sepa eso, porque quizás uno se manda y suplementa de por sí, claro, termina con descompensaciones. Sí, o en qué horario tomar, qué horario es ideal, no combinarlo con tal cosa. Exacto. Como que hay muchas. Pero bueno, ya que estamos acá con los chicos de Toronto, nada, hablarles un poco de los suplementos también es súper interesante para complementar estos procesos, siempre y cuando vayamos siempre a las bases. Ahí, ¿qué suples solés usar más en consulta vos, por ejemplo? Bueno, esto que decía, primero obviamente me enfoco en lo bio individual y por ahí hago algunas formulitas específicas, pero algunos básicos, por ahí o que se repiten bastante, que creo que también veo bastantes deficiencias dentro de la alimentación y también altas demandas del cuerpo por el estado de estrés. Esto que decimos como que el cortisol o mismo personas que estén tomando pastillas anticonceptivas, también algunos fármacos que depletan nutrientes, que hay que reponerlos, ¿sí? Entonces, por ahí un buen omega 3 de buena calidad, un magnesio de buena calidad, que también, sobre todo, bueno, todo lo que tenga que ver con generar que el cuerpo se relaje un poco más o genere un contexto más antiinflamatorio nos va a beneficiar en todo lo que es el ciclo menstrual. En la menstruación en sí y la ovulación, o sea, son procesos inflamatorios que hay que después resolver, que el cuerpo tiene que resolver. Entonces muchas veces necesitamos darle nutrientes extra para mejorar esa resolución. Y el omega 3, bueno, es uno de los aliados. El magnesio también nos ayuda con las contracciones uterinas. El dolor de útero, no el dolor de ovario, sino el dolor de útero. Lo menciono porque a veces, ¿viste? También para aflojar un poco, el magnesio ayuda mucho a la relajación muscular, entonces para aflojar esa contracción uterina y que no sea tan brusca, que repito, hay que ver por qué está siendo tan brusca esa contracción y ese dolor, pero en muchos casos ayuda. Bueno, después también algún complejo B como cofactor también para procesos del hígado. Vitamina D, también muy común ver deficiencias muy, muy presentes y sabemos la importancia que tienen y el rol que tiene en la inmunidad. Total. Sí, y en el hueso. Concuerdo, porque es lo que más veo, ¿no? Deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina del complejo B y ligado a anemias. Sí, un montón. Y bueno, el tema de la anemia también, como que todo el ciclo necesita tener una buena oxigenación, un buen flujo sanguíneo. Entonces, todo eso es súper importante. Y por eso a veces somos como hilamos bien fino en los procesos que hacemos con ciertos nutrientes que por ahí aportan por un tiempo determinado, por una dosis determinada y después se vuelve a chequear y se vuelve a evaluar. Exacto. Y eso, entender que es un complemento, pero tiene que estar la base. Tal cual. O sea, la base siempre. Tiene que estar, o sea, tu buena nutrición, tu buen descanso, tu entrenamiento, tu regulación de estrés. Y una vez que está todo eso,
ahí sumamos y espectacular. Nos Tal va a cual. beneficiar, pero 100%. 100%. Bueno, hablamos de todo, ¿eh? Por ahí ahora me interesaría, creo que escuchamos bastante mitos, ¿no? En este mundo de la salud de la mujer. Así que nada, como para hacer un ping-pong y de cierre y bueno, nada, cerrar esta charla que estuvo muy linda. Dale, sí, me copa. ¿Qué opinas de esto? Si los estudios dan normales, ¿está todo bien? No, por supuesto que no. A ver, en los estudios de sangre, cuando vemos la tablita de valores de referencia, tenemos que entender que está hecho en base a un promedio de la población. Y dentro de la población tenemos gente que quizás está con más alteraciones y otra gente que está óptima de salud, ¿no? Entonces nosotros en verdad deberíamos tratar de inclinarnos hacia esos valores óptimos, ¿sí? Tal cual. Y hay a veces que algunos valores condicen, ¿no? Con los valores óptimos, pero otros que están muy desfasados. O sea, hablando, Sí, no por ejemplo, de están anemia, actualizados. se me vino, no sé, la ferritina. O sea, vos ves el valor de referencia de ferritina y dice de 4 a 200. O sea, ¿me puedes explicar ese rango? Claro, tenés 5 y ya está ok la ferritina. Claro, Entonces. ¿entendés? Y te juro que pasa un montón. Que pregunto, ¿y el médico no te dijo nada de que estaba baja la ferritina? No, está bien. Claro, y dentro del tenía rango. está la ferritina en 10, ¿no? Entonces, claro, ahí ya me está hablando de una anemia ferropénica. Así que no, definitivamente Tal cual. que esté bien en los estudios no quiere decir que sea lo óptimo. Tal cual. Y más si hay síntomas, señales y signos a prestarle atención. Porque Total. si todo está bien en la analítica, por más que esté en rango funcional o lo que sea, pero vos te sentís mal, a indagar qué está pasando. ¿Sí? Bien, Sofi, ¿las hormonas se regulan tomando anticonceptivos? Bueno, esa palabra se regulan. No estaría siendo correcta, por decirlo así. Obviamente que la indicación de pastillas anticonceptivas debería ser indicada, obviamente, por una ginecólogo y ginecólogo especialista y con un fundamento. Y siempre evaluar el contexto de esa persona. Hay veces que la toma de pastillas puede beneficiarla a esa persona para bajarle la carga de estrés que le genera, no sé, la posibilidad de un embarazo o evaluar también algunos otros motivos que sean necesarios. Pero sí no es algo que regulen, sino que justamente anulan el ciclo, o sea, suprimen lo que es la ovulación, que como decíamos antes, es el evento más importante del ciclo menstrual. Pero bueno, siempre es contextualizar a esa persona. También hay algunos desequilibrios hormonales que su médico por ahí considera que puede ser la mejor opción en ese momento. Pero sí les podemos decir de corazón que no regulan el ciclo, que sería un mundo ideal que podamos conectarnos con esta ciclicidad y tener esta ciclicidad a través de los años y poder tener esa ovulación idealmente todos los meses que podamos, ¿sí? Como una alcancía futura. Concuerdo. ¿La ansiedad por la comida es falta de voluntad? No, a ver, la ansiedad es multifactorial. O sea, obviamente vivimos en un mundo donde ese estrés que hablábamos antes puede estar implicado en esa ansiedad, pero muchas veces parte de una mala alimentación que genera, ¿sí?, hambre constante, ¿no? Que no mantiene estable las hormonas y que hace, digamos, tener ciertos picos de ansiedad de me como cualquier cosa que vea en el momento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no es esa falta de voluntad, porque uno se puede llegar a controlar de cierta manera, pero si a nivel interno, ¿sí?, está todo tan desregulado, ¿sí?, hormonalmente, a ver, Total. es que va a ser mucho más difícil. Total. Es ir, digamos, remando, pero a contracorriente. Sí, yo siempre digo que el intestino es el órgano que más información le manda al cerebro y así como puede estar inflamado ese intestino, se puede inflamar el cerebro y ese cerebro inflamado percibe el mundo así. Como si fuese como si tuviésemos una nube interna constante que nos genera, obviamente, desregulación en todo lo que hacemos, en cómo pensamos y en cómo vivimos. Así que como que siento que, nada, yendo un poco de nuevo a eso, el intestino es uno de los órganos que más modula nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir, de un montón de cosas. Bien. Otro mito, Sofi. ¿El ciclo menstrual es un tema solo ginecológico? No, bueno, como arrancamos, no, bueno, ya, contésteme ustedes la pregunta, ¿no? Sí, son medio como ya, después de escuchar todo el podcast, sí, las respondés. Se responde sola. Sí. Pero no, lógicamente, siendo nutricionista, fíjense todo lo que pudimos charlar y no somos ginecólogos, así que no es únicamente ginecológico, es un
proceso del cuerpo femenino que necesita abordarse por un montón de lugares. Y volviendo a esto, la nutrición es una de las bases. Bien. Si menstruas significa que todo está funcionando bien. No, lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Que puede haber ese sangrado o incluso sangrado por deprivación, ¿no? Que no estás ovulando, ¿no? E incluso a veces en ciclos irregulares largos, claro, termina habiendo cierta descamación del endometrio generando un sangrado, pero tampoco hubo ovulación. Tal cual. ¿Sí? Entonces no, o sea, primero no es, digamos, lineal, ¿sí? Y después también, o sea, puedes estar teniendo, por ejemplo, sí, un ciclo menstrual normal, teniendo la menstruación, pero también hay un montón de otras cosas alteradas que no se están viendo, ¿sí? Con todos los síntomas que hablábamos antes. Sí, total. Así que no, bueno, con las definitivamente. pastillas esto, como que por ahí la persona tiene un sangrado, pero no necesariamente, bueno, claramente no tiene la ovulación ahí. Sofi, ¿qué temas te gustaría profundizar en el próximo podcast? Bueno, o sea, de este mundo de la salud hormonal hay un montón de subtemas que podemos desarrollar o también terapéuticas de diferentes desequilibrios hormonales, porque acá también hablamos mucho de la o sea, del ciclo menstrual saludable, pero también hay muchos desequilibrios, así que capaz que enfocarnos también en eso, en cómo abordamos esas partes o hablar más en profundidad de, no sé, un SOP, una menorrea, una endometriosis o desequilibrios más potentes. Podemos hablar mucho más de lo que es el intestino, que también es un retemón. ¿A vos? Bien, sí, me copa. O sea, creo que se puede profundizar un montón. Quizás no hablamos tanto al final de entrenamiento relacionado al ciclo, así que eso es un buen tema. Sí, porque tan bueno, todo lo que sea ciclicidad, entender cómo la mujer energéticamente está mucho mejor en determinada fase del ciclo, entrenando, comiendo, de todas las formas, ¿no? ¿Y qué preguntas clave crees que toda mujer se debería hacer sobre su salud? Bien. Primero, preguntarse, digamos, cómo se siente, o sea, en relación a síntomas menstruales, síntomas digestivos. Autopreguntarse, ¿estoy haciendo lo mejor posible para llegar a esta etapa de perimenopausia, llegar a una etapa de edad, de tercera edad con buena vitalidad? ¿Estoy haciendo todo lo posible dentro de mi alcance o no? ¿Sí? Entonces, eso como autopregunta, ¿sí? Y en base a eso, gestionar. Bueno, ¿qué es lo que tengo que priorizar? Bien. ¿Sí? Y como final, me gustaría que dejes un mensaje. Un mensaje. Bueno, primero un dato que siempre lo cuento en las charlas que me parece re lindo saber, que hablamos tanto del óvulo, bueno, el óvulo o el ovocito del cual nosotros nacimos ya lo tenía nuestra madre en el útero de nuestra abuela. O sea que nuestra abuela ya tenía el ovocito por el cual nosotros íbamos a nacer. Así que eso es muy loco y muy lindo de saber también, porque como que nosotras, sobre todo las mujeres, como conectarnos con todo este ciclo y demás, saber que el cuerpo, principalmente todo esto es lo que nos dio la vida. Así que para mí tiene un sentido también profundo y súper emocional en ese sentido. Saber que somos 4 mujeres en una, que pasamos todo el tiempo por todo el mes somos cíclicas, no solo cuando menstruamos, o sea, todo el mes tenemos fluctuaciones de todo tipo, pero no necesariamente son fluctuaciones negativas, sino que si acompañamos a la fisiología, todo esto debería ser vivido de una manera mucho más linda y mucho más agradable y disfrutable. Y justamente esto que dije al principio, tenemos una oportunidad todos los meses de conocernos cada vez un poquito más. Así Gracias, que bueno, Sofi. A mí me gustaría decir que siempre estamos a tiempo. Esto que hablamos estamos antes. a tiempo. Que siempre puedan seguir perpetuando como estos hábitos y mejorando cada vez su salud. Sí, gracias.